Hola, qué bueno que nos acompañan en esta guía rápida, donde vamos a desentrañar un concepto que, la verdad, hace posible casi todo el mundo automatizado que conocemos hoy. Los transistores bipolares, o BJT. La idea aquí no es quedarnos solo en la teoría aburrida, sino entender realmente cómo prepararlos y usarlos como verdaderos interruptores electrónicos para controlar hardware pesado, y lo más importante, de forma totalmente segura. Para arrancar, pensemos en un problema de la vida real que todo diseñador de circuitos enfrenta. El cerebro de un sistema, digamos un microcontrolador, manda señales súper débiles, de apenas unos pocos voltios. Ahora, ¿qué pasa si intentamos conectar un motor gigante o una carga súper hambrienta de energía directo a ese pequeño pin digital? Pues, adiós al microcontrolador, se destruye en fracción de segundos. Entonces, ¿cómo es que un simple susurro digital logra dominar una máquina tan potente? Exacto, la magia está en el transistor, pero ojo, requiere un trato especial. Así que vamos al paso número 1. ¿Qué es exactamente esto de polarizar? Bueno, un transistor no hace nada útil nada más sacarlo de su empaque. Necesita preparación. Polarizar es básicamente ese paso crítico donde le aplicamos voltajes continuos específicos a sus terminales. Es como establecer las reglas del juego antes de empezar el partido. Le decimos al componente exactamente cómo debe comportarse para que esté listo cuando lleguen las señales de verdad. Si pensamos en la dinámica de las corrientes de un BJT tipo NPN, es súper interesante. Resulta que una corriente minúscula que entra por la base actúa literalmente como la válvula de una tubería. Esa pequeña gota de energía es el requisito indispensable para liberar una avalancha de corriente mucho más grande que fluye entre el colector y el emisor. Y esta relación brutal de fuerzas es lo que define una constante muy famosa que conocemos como coeficiente beta. Claro, hay distintas maneras de inyectar estos voltajes iniciales. Tenemos la polarización fija, que es súper simple porque usa una sola resistencia hacia la base, pero la verdad es bastante inestable y súper sensible a los cambios de temperatura. Por el otro lado, tenemos la estrella del diseño robusto, la polarización por divisor de voltaje. Esta usa una pequeña red de resistencias que hace al transistor casi inmune a los caprichos del calor o a las variaciones del coeficiente beta. Literalmente le da unos cimientos a prueba de balas al circuito. Perfecto. Avancemos a la sección 2, las 3 zonas básicas de operación. Cuando vemos el mapa de comportamiento de un transistor, notamos que opera en áreas muy específicas. El voltaje y la corriente masiva que el transistor maneja no son aleatorios, están dictados al 100% por esa pequeñísima corriente de base que mencionamos antes. Es decir, la cantidad exacta de señal que dejamos entrar a la base decide en qué zona del mapa va a trabajar el componente en ese preciso momento. Y esas zonas son 3. La zona activa es donde el transistor trabaja como un amplificador, genial para cosas como audio. Pero cuando hablamos de automatización, los que nos importan son los extremos. Primero, el corte. Sin corriente en la base, el transistor se apaga por completo, como un interruptor abierto. Cero paso. Y en el otro extremo está la saturación. Si le damos suficiente corriente a la base, el transistor abre las compuertas al máximo y actúa como un interruptor totalmente cerrado, sin puntos medios. Sabiendo esto, pasemos a la sección 3, donde la teoría se vuelve a acción, controlando cargas mayores. El truco para dominar hardware pesado es una simple receta de 3 pasos. Paso 1. Nuestro microcontrolador manda un pequeño y seguro impulso digital a la base. Paso 2. Ese impulso saca el transistor del corte y lo lanza de lleno a la zona de saturación. Y paso 3. Al estar saturado, se convierte en un puente perfecto para que la corriente de una fuente de poder externa encienda sin problemas una carga grandísima, como la bobina de un relé. Es alucinante si lo piensan bien, porque estamos aislando la señal de control de la fuerza bruta. En la práctica, reemplazamos un interruptor mecánico torpe que se desgasta y hace chispas por un componente de silicio miniatura. Este interruptor electrónico puede encenderse y apagarse miles de veces por segundo en silencio absoluto y sin una sola pieza móvil. Es una verdadera maravilla del diseño. Pero, a ver, no se confíen. Vamos a la sección 4. Errores comunes y protección de hardware. Cuando armamos circuitos de conmutación, es súper fácil cometer errores fatales. Ya dijimos que conectar un relé directo a la placa es una pésima idea.
Otro error imperdonable es olvidar la protección contra los picos de voltaje de las bobinas. Y por último, calcular mal las cosas y darle muy poca corriente a la base. Si hacemos esto último, el transistor no llega a saturarse, se queda atascado a la mitad, luchando contra la corriente y termina calentándose tanto que literal se fríe. Por eso, aquí va la regla de oro que hay que grabarse en piedra. Para empezar, la resistencia en la base no es opcional, es absolutamente obligatoria para proteger la fragilidad del pin digital. Y segundo, siempre, pero siempre que controlen un relé o una carga inductiva, tienen que instalar un diodo de protección o diodo flyback en paralelo a esa carga. Cuando el relé se apaga, genera una patada eléctrica violenta y ese pequeño diodo se come todo el golpe, salvando a nuestro transistor de una muerte súper segura. Bueno, después de este recorrido rápido por las bases de la polarización, cómo usar los extremos de corte y saturación y las reglas absolutas para no quemar nuestros circuitos, creo que la respuesta a esta gran pregunta final ya es bastante evidente. Al final del día, el control electrónico se trata de separar la inteligencia de la fuerza bruta, y usar transistores bien polarizados es el puente perfecto para unir esos dos mundos sin desastres. Con esto cerramos este análisis y nos escuchamos en la próxima.